La estupidez es una condición más profunda y arraigada, una resistencia o incapacidad para abrazar nuevas ideas, hechos o perspectivas. Los individuos estúpidos no simplemente carecen de conocimiento, rechazan activamente la posibilidad de aprender o evolucionar sus perspectivas. A menudo se aferran a sus creencias no examinadas y rechazan los desafíos intelectuales que podrían obligarlos a confrontar verdades incómodas. Como resultado, la estupidez no es simplemente una ausencia de pensamiento. Es una negativa a pensar críticamente, lo que la convierte en una fuerza insidiosa y autoperpetuante. En este sentido, la estupidez es mucho más peligrosa que la ignorancia porque cierra la puerta al crecimiento y la comprensión. Esta mentalidad peligrosa encuentra su expresión más aterradora en el contexto histórico de los regímenes autoritarios, particularmente durante el ascenso del nazismo. Bonhoeffer fue testigo directo de cómo la obediencia pasiva de ciudadanos ordinarios se convirtió en un componente central del éxito del régimen. El rechazo a pensar críticamente o cuestionar la autoridad permitió que el régimen nazi llevara a cabo atrocidades a una escala inimaginable. Lo que hizo que esta complicidad fuera tan destructiva no fue la presencia de malicia activa, sino la ausencia de resistencia por parte de individuos que se habían vuelto insensibles a la indagación moral e intelectual. Personas estúpidas, impulsadas por una pasividad profundamente arraigada, se dejaron arrastrar por la ideología del régimen, aceptando sus narrativas simplistas y peligrosas sin cuestionarlas. La relación entre el poder y la estupidez es otro aspecto clave de la teoría de Bonhoeffer. Cuando las personas adquieren posiciones de poder, a menudo se vuelven menos propensas a participar en el pensamiento crítico. Las estructuras de poder refuerzan esto al recompensar la conformidad y castigar el pensamiento independiente. Aquellos en el poder a menudo se rodean de asesores y sistemas que confirman sus sesgos, creando un ciclo de retroalimentación de ignorancia difícil de escapar. Como resultado, los poderosos pueden volverse menos conscientes de sí mismos, más resistentes a puntos de vista alternativos y más propensos a la obediencia incuestionable a la autoridad. Esta dinámica crea un entorno donde las decisiones se toman basadas en la irracionalidad o la incompetencia, en lugar de la deliberación racional. La estupidez, en este contexto, se convierte en una herramienta potente para la perpetuación de la opresión y la injusticia. El verdadero peligro no radica en la malevolencia de quienes están en el poder, sino en su incapacidad o falta de voluntad para enfrentar la complejidad, cuestionar sus propias acciones o desafiar el status quo. La paradoja de Bonhoeffer revela así una verdad sombría. Aquellos que son estúpidos, y especialmente aquellos en posiciones de autoridad, pueden ser mucho más peligrosos que quienes actúan por malicia o intención malvada. Su obediencia irreflexiva a la autoridad, su falta de voluntad para cuestionar y su resistencia al crecimiento intelectual los convierten en potentes agentes de destrucción social y política. En un mundo donde el pensamiento crítico y la autorreflexión son cada vez menos valorados, las ideas de Bonhoeffer sirven como una severa advertencia sobre el poder corrosivo de la estupidez y las profundas consecuencias que puede tener para la sociedad en general. Hannah Arendt, teórica política germano-estadounidense, amplió las ideas de Bonhoeffer sobre la estupidez al introducir el concepto de la banalidad del mal. Para Arendt, el mayor mal en la sociedad moderna no proviene necesariamente de los individuos más maliciosos o monstruosos, sino más bien de la ordinariez de aquellos que cometen actos horribles sin ninguna reflexión profunda sobre sus consecuencias. Este concepto, introducido en su análisis de Adolf Eichmann durante los juicios de Nuremberg, desplaza el enfoque de la malicia intrínseca de una persona a la alarmante capacidad de las personas ordinarias para convertirse en agentes del mal a través de la obediencia irreflexiva y la falta de compromiso crítico. Arendt argumentó que Eichmann, un arquitecto clave del Holocausto, no era un hombre particularmente malvado. En cambio, era un burócrata que carecía de la capacidad de reflexión moral y simplemente seguía órdenes sin ninguna consideración por el costo humano. Esta banalidad de sus acciones no lo hacía menos responsable. Más bien, mostraba que el mal en el mundo moderno puede prosperar no solo en manos de individuos trastornados, sino en manos de aquellos que simplemente no logran pensar críticamente sobre sus roles en sistemas más grandes. El concepto de Arendt está profundamente conectado con la teoría de la estupidez de Bonhoeffer, ya que subraya el peligro de la pasividad y la conformidad en los individuos. La mentalidad de Eichmann ejemplifica un tipo de obediencia irreflexiva alimentada por la estupidez más que por una intención maliciosa. No actuó por un deseo de infligir daño, sino más bien por una adhesión irreflexiva a la autoridad. El fracaso de Eichmann para cuestionar sus acciones o reflexionar sobre sus implicaciones demuestra la profundidad de la parálisis intelectual y moral que puede resultar de la negativa a participar en el pensamiento crítico. Esta pasividad intelectual, o estupidez,
permitió a Eichmann convertirse en una figura clave en uno de los regímenes más horribles de la historia. La naturaleza banal de la estupidez en este contexto no se limita a Eichmann. Arendt sugiere que las sociedades modernas son particularmente vulnerables a este tipo de irreflexión debido a las abrumadoras presiones para conformarse y obedecer a la autoridad. Los regímenes totalitarios, en particular, explotan esta inercia psicológica e intelectual. Dependen de la incapacidad o falta de voluntad de las masas para participar en el pensamiento independiente y la reflexión, lo que crea un terreno fértil para la propaganda y la manipulación. Al controlar el flujo de información y reducir los problemas complejos a narrativas binarias simples, tales regímenes pueden cultivar efectivamente una población que acepta sus acciones sin cuestionarlas. Este proceso transforma a los ciudadanos ordinarios en instrumentos de tiranía, no a través de su malicia, sino a través de su pasividad intelectual y su fracaso en examinar críticamente el mundo que los rodea. La teoría de Arendt destaca como la estupidez, cuando se institucionaliza en forma de obediencia ciega y pensamiento acrítico, puede perpetuar sistemas opresivos. La negativa del individuo a cuestionar la autoridad del Estado, el desprecio por la responsabilidad moral y el fracaso en reconocer las consecuencias más amplias de las propias acciones son todas marcas distintivas del tipo de pensamiento que permite la tiranía. La perspectiva de Arendt es un llamado a la acción para todos nosotros. Resistir las presiones de la conformidad, evitar caer en la trampa de la irreflexión y cuestionar los sistemas de poder que dan forma a nuestras vidas. Sirve como un recordatorio de que el mal a menudo florece en ausencia de reflexión crítica y que nuestra capacidad de juicio moral depende de nuestra habilidad para pensar críticamente sobre el mundo y nuestro lugar en él. En la sociedad moderna, la banalidad de la estupidez continúa manifestándose en forma de aceptación pasiva de ideologías y políticas opresivas, ya sea en el lugar de trabajo, la arena política o frente a la justicia social. A menudo vemos individuos siguiendo ciegamente órdenes o adoptando visiones del mundo simplistas sin comprender las implicaciones más amplias. Esta pereza intelectual, que a menudo se disfraza de lealtad o patriotismo, sigue siendo una de las amenazas más potentes a los valores democráticos y los derechos humanos. El verdadero desafío es despertar a los individuos de este letargo intelectual, fomentar el pensamiento independiente y asegurar que los mecanismos del poder rindan cuentas ante el escrutinio crítico y moral. La teoría de Arendt sobre la banalidad de la estupidez sirve como un recordatorio conmovedor de que las personas ordinarias, cuando se encuentran en las garras de la conformidad y la pasividad intelectual, pueden convertirse en instrumentos de gran daño. La pregunta entonces se convierte en: ¿cómo podemos protegernos contra esta tendencia en nosotros mismos y en nuestras sociedades? La respuesta radica en el cultivo del pensamiento crítico, la autorreflexión y el coraje para resistir las presiones de la autoridad y la conformidad. A través de estas acciones, podemos liberarnos del ciclo destructivo de la estupidez y trabajar hacia un mundo más reflexivo y justo. Bertrand Russell, uno de los filósofos más prominentes del siglo XX, estaba profundamente preocupado por las tendencias intelectuales de su tiempo, especialmente la creciente tendencia a recompensar la ignorancia y penalizar la inteligencia en la sociedad moderna. Argumentó que la estupidez, particularmente en los ámbitos de la política y la sociedad, a menudo triunfa sobre la inteligencia, y que esta realidad juega un papel crucial en la configuración del curso de la historia. La crítica de Russell a la reverencia de la sociedad por las ideas populistas simples en lugar del pensamiento racional complejo resuena con las visiones de Bonhoeffer y Arendt sobre los peligros de la estupidez. Sin embargo, Russell va más allá al enfatizar las estructuras sociales que no solo toleran, sino que activamente fomentan el triunfo de la ignorancia. Uno de los argumentos clave de Russell es que las estructuras de los sistemas políticos y sociales modernos a menudo recompensan la ignorancia mientras penalizan el pensamiento independiente y el razonamiento crítico. En un mundo donde los problemas complejos se reducen a frases efectistas y eslóganes, se alienta al público a adoptar soluciones simplistas que no abordan la verdadera complejidad de los problemas. Russell vio esto como una tendencia peligrosa, especialmente en el discurso político, donde un líder que puede presentar una narrativa fácilmente digerible a menudo tiene más éxito que uno que ofrece un análisis matizado y reflexivo. El resultado es una sociedad en la que la inteligencia y la razón se ven como cargas, y las creencias simplistas y superficiales se ensalzan como virtuosas. Este clima intelectual allana el camino para el ascenso de la estupidez sobre la inteligencia, ya que los individuos se sienten atraídos por narrativas que prometen certeza y simplicidad, en lugar de enfrentar la incómoda complejidad de la realidad. El análisis de Russell también aborda el confort psicológico que acompaña a la estupidez. Las personas a menudo encuentran más fácil aceptar narrativas simples en blanco y negro que proporcionan respuestas claras a preguntas complejas. El pensamiento crítico, por otro lado,
puede ser incómodo y desafiante. Requiere la voluntad de enfrentar la ambigüedad, la incertidumbre y la contradicción, cosas que la mayoría de las personas son reacias a hacer. El atractivo de las respuestas simples, especialmente cuando son reforzadas por los medios de comunicación y los líderes políticos, es increíblemente fuerte. Russell entendió que mientras la inteligencia exige esfuerzo e introspección, la estupidez ofrece una falsa sensación de seguridad. Esta preferencia por la comodidad de la estupidez sobre la incomodidad del compromiso crítico reflexivo ayuda a explicar por qué la ignorancia tan a menudo triunfa sobre el conocimiento en la sociedad moderna. Este fenómeno se amplifica por el auge de los medios de comunicación de masas y las redes sociales en el siglo XXI. Las observaciones de Russell, aunque hechas a mediados del siglo XX, resuenan profundamente con el panorama mediático actual, donde la desinformación y la simplificación excesiva reinan supremas. En la era digital, la rápida difusión de ideas a través de plataformas de redes sociales ha creado cámaras de eco donde las personas solo están expuestas a información que refuerza sus creencias existentes. Esto contribuye a la creación de burbujas ideológicas donde el pensamiento crítico es reemplazado por el pensamiento grupal. La difusión de la desinformación y el bombardeo constante de frases efectistas dificultan aún más que los individuos piensen críticamente sobre problemas complejos. La pereza intelectual fomentada por estas plataformas conduce a un entorno donde la ignorancia no solo es tolerada, sino activamente nutrida. La crítica de Russell, en este contexto, parece casi profética, ya que la era digital solo ha intensificado las dinámicas contra las que advirtió. En su ensayo Filosofía y Política, Russell también abordó la paradoja de que en muchos sistemas políticos, la inteligencia y el pensamiento racional pueden ser vistos como subversivos o incluso peligrosos. Esto es especialmente evidente en regímenes autoritarios o totalitarios, donde aquellos en el poder a menudo prefieren una población dócil y acrítica a una que cuestiona la autoridad o desafía el status quo. Russell argumentó que cuanto más inteligentes y reflexivos son los individuos en la sociedad, más probable es que se encuentren en desacuerdo con la ideología política predominante, y por lo tanto, sujetos a marginación o represión. Esto crea un ciclo en el cual la inteligencia no solo es devaluada, sino activamente suprimida, dejando el campo ampliamente abierto para que la estupidez prospere. Al igual que en el análisis de Bonhoeffer sobre el vínculo entre la estupidez y el autoritarismo, Russell destaca el papel central que la pasividad intelectual juega en permitir que persistan los sistemas opresivos. La crítica de Russell al triunfo de la estupidez sobre la inteligencia sirve como una poderosa advertencia. El proceso de recompensar la ignorancia y socavar el pensamiento crítico no es un fenómeno pasivo. Es activamente promovido a través de estructuras políticas, sociales y mediáticas. Las consecuencias de esta tendencia son de largo alcance. Una sociedad que premia la estupidez sobre la razón es más propensa a abrazar ideologías simplistas y peligrosas, ignorar problemas críticos y permitir que sus líderes políticos exploten la ignorancia de las masas. Las ideas de Russell nos obligan a reflexionar sobre las formas en que nuestra propia sociedad podría estar fomentando una preferencia por la estupidez, y a preguntarnos si estamos dispuestos a enfrentar la incomodidad de la inteligencia para resistir el poder destructivo de la estupidez. A través de la educación, la curiosidad intelectual y un compromiso con el pensamiento crítico, podemos comenzar a revertir la peligrosa tendencia que Russell describió tan elocuentemente, y crear una sociedad donde la inteligencia, no la ignorancia, sea celebrada y recompensada. La estupidez, en muchos sentidos, no es solo un fracaso individual, sino un fenómeno social contagioso. Las ideas, especialmente las irracionales, se propagan rápidamente a través de las sociedades, a menudo ganando fuerza y apoyo simplemente a través de la repetición y el refuerzo social. Este contagio de la estupidez es particularmente peligroso porque erosiona el pensamiento independiente y la reflexión crítica a nivel colectivo. El proceso por el cual las creencias irracionales y las ideas simplistas se generalizan no es accidental. Es el resultado de complejas dinámicas psicológicas y sociales que fomentan la conformidad, desalientan la disidencia y crean entornos donde prospera la irreflexión. Desde la propaganda hasta la presión de los pares, las estructuras sociales que facilitan la estupidez son poderosas y están profundamente arraigadas en el tejido de la sociedad. La rápida difusión de ideas, particularmente aquellas que no se basan en evidencia o razón, se ve enormemente facilitada por los mecanismos de los medios de comunicación masiva y las redes sociales. En el mundo moderno, la información fluye a un ritmo sin precedentes, y no toda ella es confiable o reflexiva. La desinformación, las noticias falsas y las narrativas simplificadas circulan rápidamente, a menudo ganando tracción simplemente porque se repiten una y otra vez. Esta repetición crea una falsa sensación de legitimidad y verdad,
llevando a las personas a aceptar estas ideas sin examinar críticamente su validez. En un mundo donde cualquiera puede ser un difusor de información, la línea entre hecho y ficción se vuelve cada vez más borrosa, haciendo difícil para los individuos discernir la realidad de la ficción. En este entorno, el pensamiento independiente se ve socavado por el puro volumen de información que demanda atención, llevando a las personas a gravitar hacia las respuestas más simples y familiares, en lugar de comprometerse críticamente con problemas complejos. Uno de los aspectos más peligrosos del contagio social de la estupidez es el papel que los grupos sociales y la presión de los pares juegan en reforzar la ignorancia. Los humanos somos inherentemente criaturas sociales, y nuestra necesidad de pertenencia y aceptación a menudo anula el deseo de pensar independientemente. Los grupos sociales, ya sean políticos, religiosos o ideológicos, crean entornos donde ciertas creencias y actitudes son normalizadas, mientras que la disidencia o la reflexión crítica son desalentadas. Esta dinámica es particularmente evidente en sociedades polarizadas, donde la identidad grupal se vincula estrechamente con la pureza ideológica. En tales entornos, las personas a menudo dejan de pensar por sí mismas porque temen el rechazo social o la alienación. La presión para conformarse y el deseo de aceptación social son tan fuertes que los individuos comienzan a adoptar las creencias y comportamientos del grupo sin cuestionarlos. Con el tiempo, esta mentalidad colectiva conduce a la adopción generalizada de visiones del mundo simplistas y acríticas que a menudo están desconectadas de la realidad. Otro poderoso impulsor del contagio social de la estupidez es el papel de la autoridad y la jerarquía en la formación de creencias. Desde una edad temprana, los individuos están condicionados a aceptar la autoridad de figuras como maestros, padres y líderes políticos sin cuestionarlos. En muchas sociedades, la obediencia a la autoridad se ve como una virtud, y el pensamiento crítico a menudo se desalienta en favor de la conformidad. Esto es particularmente evidente en regímenes totalitarios, donde la disidencia es castigada y el Estado controla el flujo de información. Sin embargo, incluso en sociedades más democráticas, la reverencia por las figuras de autoridad a menudo lleva a las personas a aceptar ciegamente sus ideas sin escrutinio. Cuando los líderes y expertos hacen pronunciamientos, especialmente sobre temas complejos, muchas personas les difieren sin cuestionar la lógica o la evidencia detrás de sus declaraciones. Esta deferencia a la autoridad puede ser una barrera significativa para el pensamiento independiente, ya que crea un entorno donde las personas dejan de pensar por sí mismas y en su lugar confían en otros para que les digan que es verdad. El peligro del contagio social de la estupidez radica no solo en la difusión de creencias irracionales, sino también en su capacidad para sofocar la diversidad intelectual y el discurso crítico. Cuando todos en un grupo social adoptan el mismo conjunto de ideas no examinadas, se vuelve más difícil desafiar esas ideas o considerar perspectivas alternativas. Esta homogeneización intelectual conduce al pensamiento grupal, donde los individuos priorizan el consenso y la armonía social sobre el pensamiento independiente y la exploración intelectual. El resultado es una sociedad en la que las ideas se estancan, los debates se vuelven superficiales y el progreso se ve obstaculizado. En tal entorno, la pereza intelectual se convierte en la norma, y aquellos que se atreven a pensar críticamente o cuestionar el status quo a menudo son ostracizados o marginados. Escapar del contagio social de la estupidez requiere un esfuerzo consciente para resistir la conformidad y cultivar el pensamiento independiente. Una de las estrategias más importantes para hacerlo es desarrollar una mentalidad que valore el cuestionamiento, la curiosidad y el escepticismo. En lugar de aceptar ideas a primera vista, los individuos deben aprender a interrogar la información que encuentran y hacer preguntas difíciles sobre su fuente, lógica y evidencia. Esto requiere la voluntad de salir de la zona de confort social y comprometerse con ideas que desafían las propias creencias. También requiere el coraje de apartarse de la multitud y resistir las presiones del pensamiento grupal. Además, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico debe verse como un esfuerzo de por vida, uno que implica aprendizaje constante, autorreflexión y apertura a nuevas perspectivas. En un mundo donde el contagio de la estupidez puede propagarse rápidamente, estas herramientas intelectuales son esenciales para salvaguardar la capacidad de pensar por uno mismo y contribuir a una sociedad más reflexiva y discerniente. En última instancia, el contagio social de la estupidez no es una fuerza invencible, pero requiere resistencia activa. Al fomentar el pensamiento crítico, abrazar la diversidad intelectual y cuestionar la autoridad, los individuos pueden liberarse de la mentalidad colectiva que perpetúa la ignorancia. La difusión de la irracionalidad y la conformidad puede ser contrarrestada a través de la educación, el diálogo y un compromiso con el pensamiento independiente. Al hacerlo,
podemos reclamar el poder de la razón y asegurar que la inteligencia y la reflexión continúen dando forma a nuestro futuro colectivo. Frente a la ignorancia generalizada, la manipulación y la pasividad intelectual, escapar del ciclo de la estupidez no es solo un desafío personal, sino un imperativo social. Como hemos visto a lo largo de la historia, y particularmente en las ideas de pensadores como Bonhoeffer, Arendt y Russell, el abrazo colectivo de la estupidez puede tener consecuencias catastróficas. Pero así como estas fuerzas son de naturaleza social, también lo son las estrategias para resistirlas. En esta sección final, exploraremos cómo las ideas de estos pensadores pueden ayudarnos a protegernos de caer víctimas del contagio de la estupidez. La clave radica en cultivar el pensamiento independiente, nutrir un compromiso con el compromiso crítico y construir una sociedad que valore la complejidad intelectual sobre las ideologías simplistas. En primer lugar, la teoría de la estupidez de Bonhoeffer subraya la importancia del compromiso intelectual continuo. Para escapar de la trampa de la estupidez, debemos comprometernos con el aprendizaje permanente y la búsqueda de la verdad, incluso cuando es incómoda. La crítica de Bonhoeffer a la pasividad es particularmente relevante hoy, ya que la presión para conformarse y la tentación de las respuestas fáciles están siempre presentes. La forma más efectiva de resistir estas fuerzas es desafiarnos continuamente a pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea. Esto significa no solo buscar nueva información, sino también cuestionar activamente nuestras creencias y suposiciones existentes. El verdadero crecimiento intelectual requiere humildad y la capacidad de aceptar que podríamos estar equivocados. En una era donde las personas a menudo buscan solo información que refuerza su visión del mundo, el coraje para abrazar la complejidad y entretener perspectivas opuestas es más crucial que nunca. La idea de Arendt sobre la banalidad del mal ofrece otra lección importante para escapar del ciclo de la estupidez: la necesidad de reflexión moral e intelectual. Arendt demostró que uno de los mayores peligros en la sociedad moderna es la disposición de las personas ordinarias a abdicar de su responsabilidad moral y autonomía intelectual frente a la autoridad. Para liberarnos de este ciclo, debemos rechazar la obediencia pasiva y abrazar nuestro papel como agentes morales activos en el mundo. Esto significa desarrollar la capacidad de cuestionar la autoridad, comprometerse con ideas desafiantes y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Como argumentó Arendt, la irreflexión no es solo un fracaso personal, sino social. Por lo tanto, debemos hacer que sea nuestro deber colectivo resistir la irreflexión y fomentar espacios en los que el pensamiento crítico independiente pueda florecer. La crítica de Bertrand Russell al triunfo de la estupidez sobre la inteligencia nos llama a reconocer los sistemas y estructuras que promueven activamente la ignorancia. En muchas sociedades modernas, la inteligencia es devaluada y la estupidez es recompensada, especialmente en el ámbito de la política. Para protegernos de la influencia de la estupidez, debemos reconocer las fuerzas intelectuales que dan forma a nuestro mundo y estar vigilantes sobre los medios de comunicación, las ideologías políticas y las estructuras sociales que perpetúan el pensamiento simplista y reduccionista. Russell creía que la sociedad a menudo recompensa la conformidad y castiga la disidencia, especialmente cuando se trata de problemas complejos y desafiantes. Para escapar del ciclo de la estupidez, debemos cultivar el coraje de cuestionar las narrativas prevalecientes y empujar contra las fuerzas que buscan reducir problemas complejos a frases efectistas y eslóganes. Comprometerse con el mundo de manera crítica, en lugar de absorber pasivamente lo que se nos presenta, es el primer paso hacia la libertad intelectual. Los medios de comunicación, particularmente las redes sociales, son uno de los impulsores más significativos del contagio de la estupidez en la sociedad contemporánea. Es aquí donde las ideas son simplificadas, distorsionadas y rápidamente diseminadas. Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar el compromiso, a menudo priorizan el contenido que es emocionalmente cargado y sensacionalista sobre el discurso matizado y reflexivo. Esto crea un entorno donde la ignorancia prospera y el pensamiento crítico es marginado. Para protegernos de esto, debemos convertirnos en consumidores más discernientes de información. Esto requiere desarrollar habilidades de alfabetización mediática y aprender a reconocer el sesgo, la desinformación y la propaganda. Al cuestionar las fuentes de nuestra información, podemos comenzar a liberarnos de la influencia de la cámara de eco de las redes sociales y buscar perspectivas más confiables y equilibradas. Otra estrategia para resistir la influencia de la estupidez es rodearnos de personas que desafíen nuestro pensamiento y fomenten el crecimiento intelectual. Si bien la conformidad social es una fuerza poderosa, también estamos profundamente influenciados por aquellos que nos rodean.
Al construir redes de individuos que valoren el pensamiento crítico, la diversidad de pensamiento y la honestidad intelectual, creamos un contrapeso a las presiones sociales que fomentan la conformidad. Estas relaciones pueden proporcionar el alimento intelectual necesario para resistir la atracción del pensamiento grupal y fomentar un entorno en el que puedan florecer nuevas ideas. Es esencial, entonces, priorizar las relaciones con individuos que fomenten la reflexión, el debate y la curiosidad intelectual. Además, fomentar una cultura de humildad intelectual es esencial para escapar del ciclo de la estupidez. La humildad en el pensamiento nos permite reconocer que nuestro conocimiento siempre es limitado y que tenemos mucho que aprender. Nos libera de la arrogancia intelectual que a menudo acompaña a la certeza y nos invita a comprometernos con el mundo de una manera más abierta e inquisitiva. En una sociedad donde las personas a menudo sienten la presión de parecer confiadas y seguras de sus opiniones, la humildad intelectual es una cualidad rara pero valiosa. Al cultivar esta humildad, podemos abordar el mundo con un mayor sentido de curiosidad, disposición para aprender y capacidad de crecimiento. Reconocer nuestras limitaciones cognitivas no es una debilidad, sino el primer paso hacia una mente verdaderamente abierta. En última instancia, escapar del ciclo de la estupidez no se trata solo de resistir fuerzas externas, sino también de cultivar la resiliencia interna. Debemos aprender a confiar en nuestra propia capacidad para pensar críticamente y cuestionar lo que se nos dice. Esto es especialmente difícil en un mundo donde la desinformación y la simplificación excesiva son rampantes, pero no es imposible. Al desafiarnos continuamente, cuestionar la autoridad, desarrollar humildad intelectual y fomentar una comunidad de pensadores independientes, podemos protegernos de la influencia de la estupidez y convertirnos en participantes activos en la creación de una sociedad más reflexiva y crítica. En conclusión, las ideas de Bonhoeffer, Arendt y Russell ofrecen un poderoso mapa de ruta para escapar del ciclo de la estupidez. Si bien las fuerzas que perpetúan la ignorancia son fuertes, no son insuperables. A través de un compromiso con el aprendizaje permanente, la reflexión moral, el coraje intelectual y la responsabilidad social, podemos protegernos del contagio de la estupidez. Al hacerlo, aseguramos que el pensamiento inteligente, crítico y la integridad moral sigan siendo centrales en nuestras vidas personales y en la salud de nuestras sociedades. Frente a la influencia generalizada de la estupidez, debemos convertirnos en los resistentes, los pensadores y los cuestionadores que dan forma a un futuro mejor y más iluminado. En nuestra era actual, caracterizada por la sobrecarga de información y las tecnologías digitales omnipresentes, la estupidez ha encontrado nuevas formas de manifestarse y propagarse. Esta sección explora cómo la estupidez se manifiesta en el siglo XXI y las nuevas dimensiones que ha adquirido en nuestro entorno hiperconectado. Uno de los cambios más significativos en la manifestación de la estupidez en la sociedad contemporánea es la proliferación de la desinformación y las noticias falsas. A diferencia de épocas anteriores, donde el acceso a la información estaba más controlado y filtrado, vivimos ahora en un mundo donde cualquier persona puede crear y diseminar contenido, independientemente de su veracidad o calidad. Este fenómeno ha dado lugar a lo que algunos académicos denominan la era postverdad, donde los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y las creencias personales. En este contexto, la estupidez no se manifiesta necesariamente como la ausencia de información, sino como la incapacidad o falta de voluntad para discernir entre información veraz y falsa. Las plataformas de redes sociales, con sus algoritmos diseñados para maximizar el compromiso, a menudo amplifican contenido sensacionalista y emocionalmente provocativo, independientemente de su precisión. Esto crea un entorno donde las falsedades pueden propagarse más rápido y llegar a más personas que la verdad cuidadosamente verificada. Como resultado, las personas pueden estar más informadas que nunca en términos de volumen de información, pero paradójicamente menos capaces de formar opiniones bien fundamentadas y racionales. Otro aspecto contemporáneo de la estupidez es la intensificación de la polarización social y política, facilitada por las cámaras de eco digitales. Los algoritmos de las redes sociales y los motores de búsqueda tienden a mostrar a los usuarios contenido que refuerza sus creencias existentes, creando burbujas de filtro donde rara vez se encuentran con perspectivas alternativas o desafiantes. Esta dinámica fomenta un tipo particular de estupidez, la convicción inquebrantable en la propia rectitud y la demonización de los que piensan diferente. La exposición constante a ideas que confirman nuestras creencias existentes hace que sea más difícil reconocer la complejidad de los problemas y la legitimidad de los puntos de vista alternativos. La polarización resultante no solo dificulta el diálogo constructivo y la resolución de problemas comunes, sino que también erosiona la capacidad de empatía y comprensión mutua.
Cuando las personas están encerradas en cámaras de eco ideológicas, pierden la capacidad de ver el mundo desde múltiples perspectivas, una habilidad esencial para él. En una era caracterizada por ciclos de noticias acelerados y tiempos de atención cada vez más cortos, existe una tendencia creciente hacia la simplificación excesiva de ideas complejas. Las plataformas como Twitter, con sus límites de caracteres, y TikTok, con sus vídeos breves, fomentan la comunicación en fragmentos condensados que a menudo no pueden capturar la complejidad de los temas importantes. Esta simplificación puede manifestarse como un tipo de estupidez colectiva, donde las sociedades pierden la capacidad o la paciencia para enfrentar problemas complejos de manera reflexiva y matizada. Los problemas económicos, sociales, ambientales y geopolíticos de nuestro tiempo requieren un pensamiento sostenido, detallado y multidimensional, pero el ecosistema mediático actual a menudo reduce estos temas a eslóganes simplistas y soluciones aparentemente obvias. En este contexto, aquellos que ofrecen soluciones simples a problemas complejos son frecuentemente celebrados, mientras que las voces que reconocen la complejidad y la incertidumbre son marginadas por ser demasiado académicas o indecisas. Esta dinámica refuerza lo que Russell identificó como la tendencia de la sociedad a recompensar la estupidez y penalizar la inteligencia. Las tecnologías digitales han creado una ilusión sin precedentes de accesibilidad al conocimiento. Con solo unos pocos clics o toques en una pantalla, podemos acceder a cantidades inmensas de información sobre casi cualquier tema. Esta accesibilidad ha llevado a muchas personas a confundir el acceso a la información con la posesión de conocimiento genuino. Esta confusión representa una forma sutil pero penetrante de estupidez en la era digital. Saber cómo encontrar información rápidamente no es lo mismo que comprender profundamente un tema o desarrollar la sabiduría para aplicar ese conocimiento de manera significativa. Sin embargo, el acceso fácil a la información puede crear una falsa sensación de competencia, llevando a las personas a sobrevalorar su comprensión de temas complejos. Este fenómeno se conoce en psicología como el efecto Dunning-Kruger, donde las personas con conocimientos limitados sobre un tema tienden a sobreestimar su comprensión del mismo. En la era de Google y Wikipedia, este efecto puede amplificarse, ya que las personas confunden la capacidad de buscar información rápidamente con una comprensión genuina y matizada. Otra manifestación contemporánea de la estupidez es el creciente narcisismo intelectual alimentado por las plataformas de redes sociales y la cultura de la celebridad. En plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, las personas son incentivadas a posicionarse como expertos o pensadores, independientemente de sus credenciales o experiencia real. Esta dinámica ha creado un entorno donde la confianza y el carisma a menudo se valoran más que el conocimiento especializado y la experiencia verificable. Los influencers y creadores de contenido con grandes audiencias pueden difundir información errónea o ideas simplistas sobre temas complejos, alcanzando a millones de personas sin ningún mecanismo de verificación o rendición de cuentas. Este fenómeno representa una forma particularmente perniciosa de estupidez, donde la apariencia de conocimiento es suficiente para ganar seguidores e influencia, sin necesidad de demostrar una comprensión sustantiva o precisión factual. En este contexto, la humildad intelectual, la disposición a reconocer los límites del propio. El ritmo acelerado de la vida moderna y la constante estimulación digital han fomentado lo que podríamos llamar impaciencia cognitiva, una disminución en nuestra capacidad colectiva para el pensamiento sostenido, la reflexión profunda y la atención prolongada. Las aplicaciones y plataformas digitales están diseñadas para proporcionar gratificación inmediata, recompensando la participación superficial y desalentando la concentración prolongada. Esta impaciencia cognitiva facilita un tipo de estupidez que no es tanto la falta de capacidad intelectual como la falta de disposición para ejercerla plenamente. Los problemas complejos requieren tiempo para ser comprendidos adecuadamente, tiempo para leer en profundidad, reflexionar críticamente y sintetizar múltiples perspectivas. Sin embargo, cada vez más personas encuentran difícil dedicar este tiempo y energía mental sostenida a un solo tema. El resultado es una forma de pereza intelectual, socialmente aceptada y tecnológicamente reforzada que nos hace colectivamente menos capaces de abordar los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Cuando la impaciencia cognitiva se generaliza, nos volvemos más susceptibles a las soluciones rápidas, las explicaciones simplistas y el pensamiento binario, todos ellos elementos centrales de lo que Bonhoeffer identificó como estupidez. La abundancia de información disponible ha llevado a otro fenómeno problemático, el expertismo superficial. Esto ocurre cuando las personas adquieren conocimientos superficiales sobre un tema a través de una exposición limitada, quizás leyendo algunos artículos o viendo algunos vídeos, y luego se sienten calificadas para hablar con autoridad sobre el tema.
Este tipo de estupidez es particularmente insidiosa porque puede parecer inteligencia a primera vista. Alguien con expertismo superficial puede conocer la jerga relevante y los puntos de discusión clave, pero carece de la comprensión profunda que solo viene con el estudio sostenido, la experiencia práctica o la inmersión en un campo. El expertismo superficial se ve amplificado por lo que los psicólogos llaman el sesgo de confirmación, nuestra tendencia a buscar y favorecer información que confirme nuestras creencias existentes. Este sesgo nos lleva a absorber selectivamente información que respalda lo que ya creemos, ignorando o descartando evidencia contradictoria. En combinación con el acceso fácil a información en línea, este sesgo puede crear la ilusión de un conocimiento exhaustivo cuando en realidad estamos consumiendo una dieta intelectual altamente sesgada. Quizás lo más preocupante de la manifestación contemporánea de la estupidez es su creciente institucionalización. Muchas de nuestras instituciones sociales, políticas y educativas han comenzado a incorporar y perpetuar formas de pensamiento que desalientan el análisis crítico y la reflexión profunda. En el ámbito educativo, la creciente enfoque en pruebas estandarizadas y métricas cuantificables a menudo viene a expensas de habilidades de pensamiento crítico más profundas, curiosidad intelectual y creatividad. Los estudiantes son cada vez más entrenados para obtener respuestas correctas y seguir procedimientos estandarizados, en lugar de hacer preguntas fundamentales y pensar de manera independiente. En la esfera política, la retórica simplista y divisiva a menudo es más eficaz para movilizar a los votantes que los análisis detallados y matizados de problemas complejos. Esto crea incentivos para que los políticos adopten posiciones extremas y soluciones simplistas, incluso cuando reconocen en privado la complejidad de los problemas que enfrentan. En los medios de comunicación, la presión por generar clics y mantener la atención de las audiencias lleva a una cobertura sensacionalista y simplificada de eventos complejos, priorizando narrativas dramáticas y divisivas sobre análisis reflexivos y contextualizados. Estas tendencias institucionales representan una forma sistémica de estupidez que no depende de deficiencias intelectuales individuales, sino que surge de los incentivos, estructuras y prácticas de nuestras instituciones colectivas. Frente a las múltiples manifestaciones de la estupidez en la sociedad contemporánea, necesitamos desarrollar estrategias proactivas para cultivar la inteligencia colectiva, la capacidad de nuestras comunidades y sociedades para pensar, aprender y adaptarse eficazmente. A continuación, exploraremos varias estrategias que pueden ayudarnos a contrarrestar las fuerzas de la estupidez y fomentar un entorno intelectual más saludable. Uno de los pasos más importantes para cultivar la inteligencia colectiva es reestructurar nuestros sistemas de información para premiar la precisión, la profundidad y la reflexión sobre el sensacionalismo, la viralidad y la reacción emocional. Esto podría implicar cambios en los algoritmos de las redes sociales para reducir la amplificación de contenido divisivo o engañoso, incentivos financieros para el periodismo de calidad y de largo formato, y mayor transparencia sobre las fuentes y la metodología detrás de las afirmaciones que encontramos en línea. También podríamos considerar iniciativas educativas a gran escala centradas en la alfabetización mediática, enseñando a las personas de todas las edades cómo evaluar críticamente la información, reconocer sesgos y verificar afirmaciones antes de aceptarlas o compartirlas. A nivel individual, podemos adoptar prácticas de dieta informativa más saludables, limitando la exposición a medios que provocan reacciones emocionales intensas o refuerzan nuestros sesgos existentes, y dedicando tiempo a fuentes que ofrecen análisis profundos y perspectivas diversas. La democracia depende fundamentalmente de la capacidad de los ciudadanos para participar en un discurso reflexivo sobre temas complejos. Para contrarrestar la estupidez colectiva, necesitamos revitalizar los espacios y prácticas del discurso democrático. Esto podría incluir la creación de foros comunitarios estructurados donde los ciudadanos puedan discutir temas controvertidos siguiendo reglas diseñadas para fomentar el respeto mutuo y la escucha activa. También podría implicar el uso de procesos deliberativos como asambleas ciudadanas o jurados ciudadanos, donde grupos diversos de personas comunes reciben información detallada sobre un tema, escuchan testimonios de expertos y deliberan juntos para llegar a recomendaciones informadas. A nivel escolar, podríamos enfatizar la importancia del debate constructivo y la discusión socrática, enseñando a los estudiantes a formular argumentos persuasivos mientras mantienen apertura a perspectivas alternativas. Los educadores podrían modelar explícitamente cómo cambiar de opinión a la luz de nueva evidencia, demostrando que la flexibilidad intelectual es una fortaleza, no una debilidad. Nuestros sistemas educativos necesitan evolucionar para enfatizar no solo la adquisición de conocimientos, sino también las habilidades cognitivas que nos protegen contra la estupidez, pensamiento crítico, razonamiento basado en evidencia, alfabetización estadística y metacognición, la conciencia y comprensión de nuestros propios procesos de pensamiento.
Esto podría implicar menos énfasis en la memorización y las pruebas estandarizadas, y más en proyectos basados en indagación, resolución colaborativa de problemas y evaluación crítica de fuentes de información. Los estudiantes podrían aprender explícitamente sobre sesgos cognitivos y heurísticas que pueden distorsionar nuestro razonamiento, y practicar estrategias para contrarrestar estos sesgos. También podríamos integrar la filosofía y la ética a lo largo del plan de estudios, animando a los estudiantes a reflexionar sobre preguntas fundamentales sobre el conocimiento, los valores y la sociedad. Este tipo de educación filosófica puede cultivar la humildad intelectual y la disposición a cuestionar suposiciones que son esenciales para resistir la estupidez. Más allá de las reformas institucionales, podemos fomentar la inteligencia colectiva cultivando comunidades informales de práctica intelectual, grupos de personas que se reúnen regularmente para aprender, cuestionar y pensar juntos. Estos podrían incluir clubes de lectura, círculos de estudio, comunidades de investigación filosófica o incluso conversaciones regulares de café estructuradas en torno a temas sustantivos. Lo importante es crear espacios donde el pensamiento profundo y la conversación reflexiva sean valorados y practicados consistentemente. En estos entornos, podemos desarrollar normas sociales que fomenten la curiosidad genuina, la escucha atenta y la disposición a revisar nuestras opiniones, contrarrestando las fuerzas sociales más amplias que a menudo recompensan la certeza dogmática y la argumentación combativa. En una cultura obsesionada con la velocidad y la eficiencia, podemos cultivar intencionalmente la lentitud intelectual, tomando el tiempo para pensar profundamente, considerar múltiples perspectivas y tolerar la ambigüedad antes de llegar a conclusiones. Esto podría incluir prácticas personales como la lectura profunda, la escritura reflexiva, o simplemente reservar tiempo regular para el pensamiento sin distracciones. También podría implicar crear espacios sociales donde la reflexión lenta es valorada sobre las reacciones rápidas. Por ejemplo, grupos de discusión donde las personas acuerdan leer un artículo o libro completo antes de comentar, o donde todos hacen una pausa para reflexionar antes de responder a las ideas de los demás. A nivel institucional, podríamos reconsiderar los plazos y métricas de productividad que a menudo incentivan el pensamiento superficial y el trabajo apresurado. Los periodistas podrían tener más tiempo para investigar historias en profundidad. Los académicos podrían ser evaluados por la calidad y el impacto de su trabajo más que por la cantidad de publicaciones. Los políticos podrían ser recompensados por desarrollar soluciones reflexivas a problemas complejos en lugar de respuestas rápidas a crisis inmediatas. En una era donde la desconfianza en los expertos ha crecido, necesitamos rehabilitar una noción saludable de experiencia que reconozca tanto el valor del conocimiento especializado como sus limitaciones. Esto implica distinguir entre áreas donde la experiencia está bien establecida, como en las ciencias físicas o la medicina basada en evidencia, y áreas donde la experiencia es más contestada o provisional. También significa reconocer que los expertos son falibles y que el desacuerdo entre expertos es parte normal del proceso de desarrollo del conocimiento, sin usar esta falibilidad como excusa para rechazar la experiencia por completo. A nivel cultural, podríamos trabajar para hacer que la experiencia sea más accesible y menos elitista. Por ejemplo, creando más oportunidades para que expertos interactúen directamente con el público en formatos accesibles, o mejorando la comunicación científica para hacerla comprensible sin simplificar excesivamente. Finalmente, en todos los niveles de la sociedad, necesitamos cultivar la humildad intelectual, la disposición a reconocer los límites de nuestro conocimiento y a mantener nuestras creencias con un grado apropiado de tentativity. La humildad intelectual no significa falta de convicciones o una parálisis de incertidumbre. Más bien, implica sostener incluso nuestras creencias más fuertes con apertura a la revisión a la luz de nueva evidencia o argumentos. Significa estar dispuestos a decir no lo sé o podría estar equivocado y ver estas admisiones como signos de fortaleza, no de debilidad. Esta virtud es particularmente importante para líderes, educadores y figuras públicas que tienen influencia sobre el discurso colectivo. Cuando aquellos en posiciones de autoridad modelan la humildad intelectual, reconociendo errores, actualizando sus puntos de vista en respuesta a nueva información, y expresando incertidumbre cuando es apropiado, crean permiso social para que otros hagan lo mismo. Como hemos explorado a lo largo de este ensayo, la estupidez no es simplemente un defecto individual, sino un fenómeno social con profundas implicaciones para nuestras comunidades y sociedades. Desde la visión de Bonhoeffer sobre la estupidez como una fuerza más peligrosa que la maldad, hasta el análisis de Arendt sobre la banalidad del mal, y la crítica de Russell al triunfo de la necedad sobre la inteligencia, estos pensadores nos han proporcionado un marco para entender cómo la irreflexión colectiva puede socavar nuestras aspiraciones más nobles. En la era contemporánea, la estupidez ha encontrado nuevas formas de manifestarse y propagarse, facilitadas por tecnologías digitales,
sistemas de información defectuosos y normas culturales que a menudo desalientan el pensamiento profundo. Sin embargo, también tenemos oportunidades sin precedentes para cultivar la inteligencia colectiva a través de reformas educativas, mejores diseños para nuestros sistemas de información, y prácticas personales y comunitarias que fomentan el pensamiento crítico y la reflexión. El desafío que enfrentamos no es solo intelectual, sino también moral y político. La estupidez, como han señalado estos pensadores, está profundamente entrelazada con la conformidad, la obediencia irreflexiva a la autoridad y la renuncia a nuestra responsabilidad como agentes morales. Cultivar una sociedad más inteligente no es simplemente una cuestión de acumular más conocimientos o habilidades cognitivas. Es también una cuestión de fomentar el coraje para pensar independientemente, la integridad para enfrentar verdades incómodas y la compasión para considerar las consecuencias de nuestras acciones y creencias sobre los demás. Finalmente, el antídoto más poderoso contra la estupidez es quizás una curiosidad genuina y sostenida, una disposición a maravillarse, cuestionar y explorar que nos mantiene intelectualmente vivos y comprometidos con el mundo. Cuando cultivamos esta curiosidad en nosotros mismos y la fomentamos en los demás, creamos el fundamento para una sociedad donde la inteligencia, no la estupidez, da forma a nuestro futuro compartido. La lucha contra la estupidez no es una batalla que pueda ganarse de una vez por todas, sino un compromiso continuo que cada generación debe renovar. Al adoptar las ideas de pensadores como Bonhoeffer, Arendt y Russell, y adaptarlas a los desafíos únicos de nuestro tiempo, podemos fortalecer nuestra resistencia colectiva a la estupidez y cultivar las virtudes intelectuales que nos permiten construir un mundo más reflexivo, justo y humano. Si este análisis ha resonado con usted, le invito a llevarlo más allá. Cuestione sus propias certezas, busque perspectivas diversas, participe en conversaciones significativas, y cultive comunidades donde el pensamiento profundo sea valorado y practicado. En un mundo donde la estupidez a menudo parece triunfar, cada acto de pensamiento auténtico es un acto de resistencia y esperanza. Mantengámonos curiosos, comprometidos y, sobre todo, críticos. El futuro de nuestra sociedad depende de nuestra capacidad colectiva para pensar, no solo más, sino mejor. Si ha encontrado este análisis valioso y desea profundizar en estas complejas ideas, no olvide suscribirse a nuestro canal. Publicamos nuevos vídeos, ayudándole a adquirir conocimientos valiosos sobre una variedad de temas estimulantes. Manténgase curioso, manténgase comprometido y, lo más importante, manténgase crítico. Hasta la próxima vez. Siga cuestionando y siga creciendo.